Ustedes tuvieron el gusto de disfrutar aquí la conversación que tuve con mi buen amigo Omar Sixto, historiador, autor de Se acabó la diversión, la economía cubana, el salto del capitalismo al socialismo entre 1959 y 1965 y yo les comentaba la vez anterior que los datos que Omar durante el tiempo que trabajó en este libro desde el año 89, qué paciencia, de esas paciencias solo la tienen los investigadores, los científicos, yo no tengo esa paciencia. Y Omar se dedicó a demostrar que el desastre económico de Cuba no es como dice Raúl Castro, ni Díaz Canel, ni decía Fidel Castro, que los americanos, que son los malos. No, no, empezó en el año 59 y Omar fijó con datos que ya para el año 61 y 62 aquello era el acabose económico. Y nos quedamos la vez anterior en el tema de la reforma agraria en mayo de 1959. Sí, en mayo de 1959. Y como el tiempo no nos alcanzó, le pedí a Omar regresar porque además tiene la presentación de su libro este viernes, señores. Este viernes 17 de abril la cita es en el Museo Americano de la Diáspora Cubana a las 2 de la tarde, en el 1200 en Coral Way. Es muy fácil llegar. Y es importante, viene mucha gente, pero sobre todo Omar va a desmenuzar ahí cómo llegó a tales conclusiones y se ve el panorama completo de lo que él expone en su libro, Se acabó la diversión, contrario a lo que decía Carlos Puebla en su canción. Y este es el libro de Omar, tremendo libro, señores, tremendo libro. Yo he aprendido mucho porque creemos que no sabemos toda la historia de la P al PA del desastre este, pero cuando uno se mete en los detalles que va encontrando muchos más argumentos que nos encantaría debatir con esos personajillos que algunos andan por aquí que todavía dicen que el papel de Cuba en África para la liberación de aquellos, por ahí hay unos o dos o tres que lo dicen todavía. Bueno, el caso es que he invitado a Omar de nuevo y ahora que lo presente le voy a entrar directo en cosas que vi en el libro. Omar, bienvenido a La Resistencia, aquí está, mira, hice la tarea, ¿eh? Miguel, ¿me escuchas? Sí, te escucho Pues, perfectamente, qué bueno. así que Aquí estamos. bienvenido. Mucho gusto otra vez de saludarte. Gracias. Oye, Omar, entonces, la presentación de tu libro va a ser este viernes en el museo, ¿correcto? Este Eh, viernes a 17 de abril, día significativo para los cubanos y para la libertad de Cuba. A uh-huh. las 2 de la tarde nos vamos a ver ahí. Y viene mucha gente, sé que han invitado a mucha gente, viene la prensa, etcétera. Omar, después entramos en la parte, porque te quiero preguntar también por las noticias de último momento. En el capítulo 3 de tu libro, y aquí lo tengo, en el tema de las nacionalizaciones y el famoso conflicto con los Estados Unidos, como Fidel Castro lo planteó entonces, este, o sea, tú planteas aquí la historia de los bienes malversados, el ministerio que se inventaron, a quien puso al frente. Pero yo quiero empezar, ahora que hemos estado con esta historia del petróleo, y tú esbozaste algo la vez anterior sobre el petróleo de los rusos, la nacionalización de las empresas americanas. ¿Por qué no nos ilustras un poco de esto para tener la perspectiva hoy? Sí, los soviéticos ya habían intentado vender petróleo aquí en el hemisferio. Lo intentaron en Uruguay, en Argentina, en varios países y en todos fracasaron porque es un crudo muy, muy pesado. Incluso creo que fue en Uruguay que empezaron ellos a hacer una refinería para que pudiera procesar ese En los petróleo, pero años 60, en el 59, ¿en qué año? en la década del 50. En la En la década del década del 50. 50. O sea, Y ya ya, en el año 60 se les da la oportunidad con estos muchachos de Fidel Castro que llegaron a La Habana y la encontraron abierta para ellos. Todo un claro. país que se ganaron casi que bajando de la sierra. Y increíblemente, Estados Unidos, te dije el otro día que fue el primer país que reconoció al gobierno provisional cubano. Y Estados Unidos tendió una mano de amistad muy, muy grande al principio. Incluso cuando Fidel Castro fue a Nueva York, no, fue a Washington a Eh, principios de 1959, que no lo recibe Eisenhower, que estaba jugando golf, lo recibe Nixon. Y Nixon era un personaje complicado, pero así todo, Fidel Castro le prometió a Nixon que no iba a dejar que los comunistas estuvieran en el ejército y le prometió mil cosas. Nixon no se lo creyó. Fue el único que siempre estuvo bien claro quién era Fidel Castro. uh-huh.
Pero la agresión hacia Estados Unidos empieza del lado cubano, no del lado norteamericano. A ver, cuéntanos esa parte. ¿Por dónde empieza? Por, ¿Por las telefónicas o por el petróleo? ¿Por dónde empieza? cuando empezaron ya las la nacionalización de la telefónica era cantada y la de la empresa eléctrica también. Eso lo pasó en México, pasó en varios países, se nacionalizaba, pero no se confiscaba, o sea, se le pagaba. Y en Cuba, pues, Fidel Castro muy inteligentemente puso el pago de lo que nacionalizaba, lo ató a la cuota azucarera de azúcar cubana en Estados Unidos. Si Estados Unidos no le compraba azúcar, no le iban a pagar. Eso Y fue así pasó. exactamente lo que pasó. Y así pasó. Fue lo que pasó. Ya. Y el enamoramiento con los soviéticos empieza cuando llega a La Habana un barco cargado con una exposición mundial que estaba la Unión Soviética por todo el mundo y venía de México. Y ahí vino Anastas Mikoyan, que se enamoraron, hicieron un pacto muy bueno ahí, mientras estaban ellos en casa de Hemingway, sus asesores estaban firmando un pacto comercial, la primera compra de azúcar a Cuba. Incluso Mikoyan le regaló el helicóptero que venía en la exposición, y a partir de ahí Fidel Castro ya no usó los helicópteros del viejo ejército de Cuba, sino usó el helicóptero soviético. Ya, me acuerdo, Mikoyan llega a Cuba en febrero del 60, 1960. Ya había pasado la reforma agraria, la ley de reforma agraria. Ya estaba en pleno apogeo, ya estaba el conflicto con Estados Unidos, ya estaban reduciendo la cuota azucarera. En tu libro tú dices que en ese periodo es donde se empiezan a sentar las bases de todo el plan socialista, las nacionalizaciones. En ese periodo es que tú lo señalas. Sí, empieza en 1960, es que empieza a acelerarse. Incluso, así como nos tiene el USA Today hoy, mandando mensajes diferentes, hubo un periodo del mes de febrero de 1960, un periodo de distensión y del lenguaje de Fidel Castro, incluso en los discursos, no era tan antiimperialista como anterior. Pero a partir de ahí, no, a partir de ahí lo que hizo fue arreciar. Y ahí empezaron las grandes confiscaciones. La de las refinerías fueron en junio. Y a partir de ahí... ¿Junio de qué? ¿Del 59 o del 60? Del 60. Del 60. De 1960. Y a partir de ahí se embulló, como dicen en Cuba, y siguió confiscando. Y el día 13 de octubre, el día de su cumpleaños, se confiscó todo. 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto, 13 de agosto, 13 de agosto. El 13 de agosto se confiscó completamente casi todas las propiedades norteamericanas, y que era casi un tercio de la economía. Ahora, explícame esto, mi querido Omar. Tú me dijiste la vez pasada que el barquito ese de papel de petróleo ruso, pues sencillamente porque te traían crudo pesado, destrozaba, que en Cuba lo que había era, o sea, los americanos lo que habían puesto en Cuba era para esa época una tecnología de punta. En materia eléctrica, en materia energética, en materia de telefonía, etcétera, etcétera. Y tú dices que eso, por supuesto, iba a dañar. También me dijiste, y aclárame esto, que el sistema eléctrico nacional cubano, el mismo que hoy es un Frankenstein, también era adelantadísimo. Sí. Batista fue muy, su último, o sea, su dictadura blanda, como decía Carlos Alberto Montaner, fue muy corrupto el tipo, pero también apoyó mucho la economía, fomentó mucho la economía, creó una banca de desarrollo y le dio unas facilidades por ejemplo, a las empresas petroleras, le dio unas facilidades para tener 20 años con impuestos bajos, y todas, la ESO, todas invirtieron en plantas nuevas, la ESO, la Shell en La Habana y Texaco en Santiago de Cuba. Y todas metieron lo que sería hoy equivalente a billones de dólares. En el libro te pongo las cantidades exactas, son 28, 38 millones cada una, con plantas completamente nuevas. Y lo que sucede hoy del barco ruso ese es que el petróleo que traían esas empresas era de Venezuela. De hecho, en el libro también sale uno de los primeros viajes que hizo Fidel Castro, sabiendo, siempre estuvo buscando petróleo, fue a Venezuela. Sí. Y en un congreso frente a unos estudiantes de una universidad, les dijo que Cuba y Venezuela debían estar unidas, que casi que tener los mismos pasaportes. O sea, el hombre le gustaba el olor del combustible venezolano desde el principio. Tuvo que esperar hasta casi 40 años para que Diosito le mandara a Chávez. Sí, por eso es que Rómulo Betancourt se da cuenta rápidamente quién es el personaje, porque efectivamente el primer gran viaje que hace Fidel Castro lo hace a Venezuela en enero de 59. Sí, a pedir que se unieran.
A pedir. Él, ¿Qué él clase sabía, de, qué él clase de sabía tipo? que él iba a chocar con los americanos. Y lo que decíamos el otro día, cuando confisca las tres refinerías, que eran las más grandes, en Cuba habían dos pequeñitas, una en el Cotorro que hacía 400 barriles diarios y otra en Cabaiguán. Cuando confisca las tres refinerías, ya iban llegando los barcos de petróleo. Solo en el mes de junio llegaron como 30, en julio, llegaron 30 y tantos barcos de petroleros desde la Unión Soviética. Esos barcos tuvieron que haber salido mucho antes de que Castro confiscara las plantas. Ah, Pero oh. O ese sí sea, era un estaba plan bien hecho. calculado. El Sí, crimen sí, estaba perfectamente calculado. sí. Omar, espérame ahí si tienes más tiempo porque todavía me falta bastante, pero tengo que ir a una pausa comercial. Con gusto. Estamos con Omar Sisto. Seguimos conversando aquí con el historiador, autor de Se acabó la diversión y empresario, exitoso empresario, sobre este libro que va a ser presentado este viernes 17 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Omar, es decir, este inicio de las nacionalizaciones, me acabas de ver, bueno, las empresas energéticas, la telefónica, etcétera, pero veo también en tu libro, o sea, compañías en el área del transporte, la United Fruit Company, los medios de comunicación diario, la Marina, la radio, la televisión. Es decir, él empieza rápidamente una ofensiva para que el Estado, o sea, él, porque el Estado es l'état c'est moi, como decía Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Él empieza, no es variopinto, es para todos lados, él empieza a escoger y obviamente primero va contra las propiedades de los americanos. Sí, efectivamente. Fidel Castro tuvo varias etapas de que se iba quitando la máscara cada día más. Empezó cuando presó a Huber Matos y de ese mismo día, esos mismos días, desapareció a Camilo Cienfuegos y sacó del gobierno ¿cómo se llama? A Fresquet. Y entonces ese es el primer paso. El segundo empieza con el estallido del barco La Cubre en el puerto de La Habana en marzo de 1960. Él aprovecha eso y la conmoción que causó eso para acusar que fue un atentado, un sabotaje, lo cual no fue. Uh -huh. Incluso muchos cubanos, la mayoría, yo estoy seguro que piensan que La Cubre se hundió. La Cubre fue reparada, el barco fue reparado y funcionó hasta los años 70 y tantos. O sea, que no, la explosión fue dentro del muelle, fue por los operadores cubanos. Y él aprovechó ese acto para radicalizar aún más y ahí empezó la apoteosis de confiscaciones y con el lenguaje antinorteamericano hasta terminar el 13 octubre que cerraron el diario, tenían cerrado ya el diario de la Marina y con unos ataúdes que decía imperialismo, empresas y no sé qué, se fueron todos los cubanos por Prado a tirarlos al malecón, muy felices todo el mundo. Ya, Y ahí empezó la hecatombe. A partir de ahí, intentaron desarrollar y eran aquellos alardes ya dije Che Guevara, de Ernesto Guevara y de Fidel Castro, esos alardes que decían que iban a producir más leche que Suiza o que iban a tener más carne que Argentina, que iban hasta exportar, lo cual automáticamente en poco tiempo se dieron cuenta que era imposible y ya en 1962, un año y medio después, ya los cubanos tenían un racionamiento que creo que todavía al día de hoy está, porque ya creo que no les dan nada. la libreta, es decir, la libreta de racionamiento. Empieza en el Exactamente. año 62. 62. O sea, no. Y Sí, sí, dijeron adelante. dijeron que era provisional, que no iba a ser para siempre, que era solamente una coyuntura. Le echaron la culpa a una sequía que hubo. Y ya después al año siguiente le echaron la culpa al ciclón Flora. Y así cada año iban encontrando una culpa más. Y Claro. ahora, al día de hoy el culpable es Trump. eh, Omar, es decir, en el año 50, si tú tuvieras que dividir, ahora que lo expones en el libro del 59 al 65, el primer año, el 59, el punto inicial, ¿tú dirías que fue la ley de reforma agraria en mayo del 60 o ya antes había habido algunas escaramuzas en ese sentido? No, hasta mayo de 1959, esos primeros 5 meses ellos estaban buscando, adaptándose a ver qué pasaba y el sector privado cubano estaba muy colaborador con Fidel Castro y con su gente y con el gabinete que era el gabinete estrella, pero no tenía el poder real. Ya cuando ellos salen a la palestra, ya de verdad, con el proyecto que tenían, es a partir de la ley de reforma agraria en mayo de 1959 y la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
que ese es el gobierno. A partir de ahí fue el gobierno durante casi una década, hasta después del desastre de la zafra de los 10 millones, que es Ya. cuando ya los soviéticos le dicen que se tiene que componer, que se tiene que comportar bien, y lo obligan a institucionalizar la constitución y todas las cosas esas que hicieron. Ya, y entonces el año 60, o sea, todavía él declara, ahora que estamos en abril, carácter socialista de la Revolución Cubana, que no sé qué, 15 de abril creo que lo declaró. El 15 de abril en O sea, hoy, 1961, un día como hoy, un día como hoy, hace hace 65, 65 años, señores. 65 años. 65 años, es decir, la edad del Medicare, que tenemos que ir a la pausa. Dios mío. Omar, ¿tú me puedes esperar un ratico ahí, un momentico? Seguimos conversando aquí con el historiador Omar Sisto. Omar, nos quedamos en el punto que entonces, antes de que Fidel Castro declarara el carácter socialista de aquella cosa, de la revolución, que fue el 15 de abril del 61, tú dices que en este periodo después de la reforma agraria y todo el año 60 hasta la visita de Mikoyan, ahí se empezó a fraguar absolutamente, ya era Ya el estaba. socialismo, ya estaba. Ya está, ya, desde las nacionalizaciones, ya, por supuesto, Fidel Castro era muy astuto, no lo decía claramente. Ernesto Guevara, que no tenía filtros en su lenguaje, sí lo venía diciendo. En cualquier discurso que se paraba, ya le hablaba del socialismo y de la planificación y de que no iba a quedar un solo capitalista en Cuba. Cuando sucede todo esto en el principio del 60, es cuando está él y Antonio Núñez Jiménez, porque Fidel Castro le deja a Antonio Núñez Jiménez la dirección del INRA, la dirección del día a día, y él empieza a asumir un papel más internacional, haciendo todos estos tratos con los soviéticos. Pero estaba Ernesto Guevara y Núñez Jiménez, andaban por todos los países socialistas recogiendo la chatarra del otro día que hablamos, que era supuestamente para la industrialización acelerada de Cuba, que iba a tener más acero que Japón. Entonces, ellos sí ya actuaban como un gobierno socialista, y la reforma agraria fue aplicada para no dejar a un solo campesino con más de 5 caballerías de tierra, que ya es 5 caballerías, ya es una extensión de terreno sustancial. Ninguno quedó. Fueron quitándolos poco a poco, y las tierras que repartieron no se las dieron al campesino, los metieron en cooperativas. Es lo que te decía, se repartieron los campesinos y no las tierras. ¿Por qué Fidel Castro empieza atacando directamente al campesinado, a la tierra, o va en paralelo? Nacionaliza por aquí, por acá, y Todo. todo. Todo, acuérdate, ellos saben, y todavía el gobierno hoy, la junta de dictadores esta que está en La Habana, ellos saben que un cubano próspero es un cubano libre. Míranos aquí, los que hemos podido salir adelante, entendemos cómo es la vida cuando tienes a un esclavo del Estado, que fue lo que ellos hicieron, y con el racionamiento, por un lado lo tuvieron que hacer obligado, pero por otro lado les vino muy bien, porque ya convirtieron a los cubanos como animales de un zoológico, que ellos son los que te alimentan. Trabajes o no trabajes, te daban un poquito de comida, pero eso es lo único que puedes hacer. Entonces, habría que desarmar primero como clase política la clase, los dueños de industrias o los dueños de tierra no iban a querer a un gobierno totalitario que les limitara sus derechos. Entonces, lo que hicieron fue eliminarlos. Los subieron en aviones o en barcos y los mandaron para acá. Claro. Y Omar, al que no lo mataban. Así no, sin duda. Ya. O sea, en Cuba hubo una guerra civil en los años 60. Ellos no lo reconocen. Para quien crea que en Cuba no se ha luchado, señores, desde el 59, desde el 60 al 70, todavía la expedición de Vicente fue en el 70, hubo una resistencia armada. Es decir, ahí estaba viendo en el museo el otro día los pueblos cautivos. No solo fue en la Sierra del Escambray, en Oriente hubo, en Pinas del Río hubo, en Matanza hubo alzamiento, en Camagüey, ni qué decirte. Es decir, hubo una resistencia. Omar, ¿qué pasa en el periodo? Como tu libro va del 59 al 65, después que Castro dicta el carácter socialista de su revolución en el 61, abril del 61, ¿qué pasa de esa fecha al 65, que es cuando tú abarcas ese periodo de la historia? O sea, entre el 61, ya cuando ellos toman control de la operación de todas esas empresas, en menos de un año ya estaban desarmándose las empresas, ya no había materias primas, no funcionaba, ya no podían funcionar verdaderamente, y por eso ya estaban en 1962 medio colapsados. Y ahí empieza ya la entrada de muchos asesores soviéticos para intentar levantar aquello, y es cuando obligan a Fidel Castro a que se olvide de la industrialización
que decía Ernesto Guevara, y lo ponen a producir azúcar, porque los centrales es algo sencillo de operar. Un central azucarero no es una industria muy complicada, y el azúcar de Cuba desde el siglo XVI tiene fama de que tirabas una caña y duraba, le llevará 30 años, o sea que no había mucho. Empiezan a tener ellos ahí el problema de la mano de obra en el campo, que por eso empiezan a mandar a los trabajadores de esas industrias, los mandan a cortar caña, que también un cortador de caña que no sabe cortar caña, la corta ineficientemente, el azúcar cada día se producía con menos rendimiento. Bueno, entonces, Cuba está produciendo hoy lo mismo que producía en el finales del siglo XIX, menos, 1892, 99, por ahí. Sí, increíble. Cuando Cuba... Hoy en día... Sí, dime. No, dime. Hoy en día estamos en una catástrofe humanitaria de la que nunca, solamente al final de la guerra de 1895, los cubanos estuvieron en una posición tan débil, pero es que ahora en 1898 por lo menos tenían la esperanza de levantarse. Y ahora ya esto sea un callejón sin salida hasta que no haya un cambio completo de régimen y de sistema, y se abra los cubanos a la prosperidad, a que puedan trabajar, a que puedan definir su vida de acuerdo a su trabajo y poner esa isla fértil a trabajar. Omar, ¿cuándo empieza el periodo de la planificación socialista? Porque tu libro dice de el salto del capitalismo al socialismo. ¿Cuándo es? La planificación empieza ya a partir de finales de 1960 y sobre todo el 61, que hacían cada año un plan que iban a sobrecumplir las metas de no sé cuántas cosas. Primero trajeron a especialistas y asesores de México y de varios países, gente muy preparada. Ya después esta gente vieron que aquello no funcionaba y empezaron a traer especialistas checoslovacos y soviéticos, que ningún plan se cumplió. Por eso yo cierro en 65 el libro precisamente porque es el momento que ya ellos se dan cuenta que no iban a poder hacer nada excepto fabricar azúcar y recibir las dádivas de los soviéticos. Omar, salto un momento ya que estamos en la parte agropecuaria, la ganadería. Las locuras de Fidel Castro, los experimentos, trae a Guasán. Cuéntame un poco de esa parte. Oye, una historia cómica. En medio de aquello que él llamó periodo especial, yo trabajaba en un museo de ciencias y en el almacén estaban los zapatos de Guasán, de André Guasán fue un famoso científico francés. André Guasán era un científico especialista en pastos, y en pastos de cultivo intensivo, por supuesto, cultivo intensivo en Francia. Y Fidel Castro se leyó el libro de André Guasán. En esa época no había internet, y se quedó maravillado. Se trajo a André Guasán a La Habana y a su esposa y lo paseó por toda la isla. Lo paseó tanto que el hombre se murió. El hombre sufrió un infarto y ahí quedó en La Habana, y ahí lo enterraron. Y el sistema en Cuba era muy fácil. La ganadería desde el siglo XVI fue el primer producto de exportación cubano, el tasajo y la piel y los cueros. Y empezó él con el sistema que llenó Cuba de vaquerías, que los mismos soviéticos decían, pero está haciendo una vaquería que resiste una guerra de concreto. Eran unas estructuras fortísimas, cuando una vaquería normal son 3 tubos y 2 tejas. Y él llenó todo eso con el sistema de cultivo intensivo, que era un cuartón que dejabas crecer la hierba y pasabas la vaca. Cuando se comía esa, la pasabas a otro y así. Pero eso tienes que tener fertilizantes, tienes que tener agua, tienes que tener medicinas, veterinarios. Aquello fracasó completamente, excepto la vaca esta y su finca que él tenía se llamaba, allá, pues, a la salida de Pinar del Río. Tenía una finca especial para él, donde ahí sí estaba Ubre Blanca y estaban todas sus vacas que oían música mientras los cubanos estaban en apagón. Porque los apagones vienen desde los años 60 y 70. Sí, eso es importante. Cuéntame eso. Los apagones vienen desde aquella época, para que ahora que Díaz-Canel diga que por culpa de los americanos, que no sé qué. Y la falta de gas también. Y la falta de gas. El gas de lo que le dicen en Cuba, el balón, ese siempre ha sido un problema complicadísimo en Cuba. O sea que esta crisis lo que se ha venido es acrecentando hasta llegar a esta catástrofe humanitaria que empezó con la junta militar de Barrigones que agarró el poder hace 10 años. A partir de ahí sí ya llegamos a un nivel de catástrofe porque es un colapso total. Omar, sé que no está en tu libro, pero además te conoces la historia de todas maneras porque viene otro libro en camino. Entre ese periodo del 65, que es donde acaba tu libro, al 68, que es cuando Castro decide hacer la llamada ofensiva, oigan ustedes, ofensiva revolucionaria que acaba. Yo vivía en La Habana Vieja, en un edificio solamente habían 2 apartamentos, de mis vecinos, Nenita y Manolito, y el nuestro.
Abajo estaba el bar de Manolo. Yo de niño iba, llegaba de la escuela y ahí me daban mi refresquito. Yo enamorado de aquellas maquinitas que tenían, me atraían mucho los colores, tenía 5 o 6 años. Los colores eran dorado, azul, verde, amarillo y rojo creo que era. Y de la noche a la mañana yo no entendí, no hubo más bar de Manolo, que esto ocurre en el año, todo el periodo del año 68. 68. Ese periodo, cuéntame, ¿por qué decide terminar con lo poco, los friteros, lo poco que quedaba en Cuba, los peluqueros, qué sé yo? Fíjate que tras la muerte de Ernesto Guevara en Bolivia, él, que lo había sacado de circulación de Cuba, sin embargo, no se sabe por qué, él empieza a adoptar todas las mismas ideas extremistas del argentino. Y ahí viene el extremismo ideológico ese de que el Estado, de que el problema de Cuba, lo que te vuelvo a repetir, un cubano próspero es un cubano libre, y los cubanos hacían mucho negocio entre ellos y se sobrevivía con esa pequeña propiedad que todavía quedaba. Y él no podía permitir eso y le dio, como yo digo, puede ser como una locura ideológica y decidió confiscar todo y poner a todo el mundo a trabajar para el Estado. Yo nací un año después, yo nací en el año del esfuerzo decisivo, Oh, decía él. 69, el Sí, año de, me acuerdo porque yo empecé creo que quinto, primero o segundo grado, y tenía que escribir año de, le fue a del aprender. esfuerzo decisivo. Yo Sí. la primera vez que escribí, creo que lo que me acuerdo del año fue de la institucionalización, que Oh, fue en sí, es 1977. 70 y pico, 77. 77. Sí, 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 sí. Qué horror. Eh, Esa fue la etapa que él tuvo una locura. Yo siempre le he dicho al orador Orate, tuvo una locura más mayor que fue primero la ofensiva revolucionaria y después arruinar el país en pos de una zafra inútil, que lo que iba a hacer es arruinar el país o arruinar el mercado azucarero mundial. Tú Por me supuesto, no contaste que yo conozco el caso de aquel que fue viceministro con el Che Guevara que le dijo, oye, eso no se puede hacer. Tú me contaste el episodio de que hubo gente que le dijeron, oye, esto no puede ser, la zafra, no vamos a dar 10 millones, olvídate. no, eso se lo dijeron mucha gente, pero el señor siempre fue así, que él podía conquistar la naturaleza, podía conquistarlo todo. Lamentablemente nos lo conquistó a los cubanos, a mis padres y a mis abuelos, y ahí me tocó yo nacer en Carambola. Pero bueno, lo bueno es que ahora sí ya por lo menos vemos la luz al final del túnel, al parecer. Como dicen, Sí. mientras más oscura se pone la noche, es que quiere decir que va llegando el amanecer, y ahora mismo está muy oscura. Omar, ya que hablas de eso, te traigo un poco, me saco de tu libro a la actualidad. Este, tú como analista y como historiador, este momento, ¿cuáles tú ves las salidas posibles? Sí, porque acaba de decir, y todos lo sabemos, Cuba está en medio de una crisis humanitaria a gran escala. ¿Cómo Sí. evalúas este momento, Omar? Yo veo yo no soy analista así completo, te puedo decir mi opinión, pero veo mucha gente y muchos medios de prensa y muchas plataformas que se preocupan mucho que si ellos hicieron tal medida, que si ahora están haciendo otra medida, que si van a dejar llevar no sé qué. Eso ya no hay que pensar nada más. La única opción es completamente la radicalización de ese régimen completo. Lo que hacerles justicia, ya eso será después. En este momento lo que hay que hacer es eliminarlo completamente para que se abran las puertas y sacar a los cubanos de la isla que están cautivos en esa isla, sacarlos de la edad de piedra en que están sumidos. La situación humanitaria, no nos enteramos yo creo que ni de la punta del iceberg. Yo me imagino cuántas personas de tercera edad, cuántos niños están con hambre, sin forma de cocinar. Imagínese usted un matrimonio de personas mayores que no tenga posibilidades, no llega gas a la casa, tienes que salir a buscar una madera o pedir limosna. Entonces, la situación sí está grave. Hoy que dicen que se estaba movilizando el Pentágono para volver, y por supuesto quien lo está diciendo es Francesca Chambers, la misma que hace un mes nos dijo que Trump iba a hacer un acuerdo económico con ellos por atrás, en lo oscurito. O sea, esas son noticias que el Pentágono no tiene ni que movilizarse para tomar Cuba. Lo que tiene que hacer, la operación sería mandar barcos de comida, barcos de ambulancias y hospitales de campaña para ayudar a la gente. Esa sería la operación, porque los cubanos los van a recibir con los brazos abiertos. A los También dicen que americanos, hay eso a los digo yo. americanos. Claro. También los vemos que están moviendo sus artefactos viejos y oxidados de lo que queda de ejército. Esto no es para combatir a una posible invasión, que no va a ser así. Eso es para combatir a los cubanos si salen a la calle. No, no hay que darles tanta importancia a esto mismo del nieto que le dicen el Cangrejo. cangrejo, que tiene el coeficiente, dicen los que lo conocen, que tiene el coeficiente de inteligencia de una almeja.
Dice que digo ahora, sí, dicen que dice Mario Pentón que hay una carta que mandó. Este muchacho debe haber visto 10 o 12 películas de 007, de 007, y trató de hacer un sistema alternativo de comunicarse con Trump, lo cual te da el nivel de poca inteligencia que en el mundo hay mucho, en la historia hay mucha gente poco inteligente que ha hecho cosas así. Hay que tomarlo en serio. Probablemente sí es verdad y sí lo hizo y sí lo intentó. O o la prensa que está entrevistando también a el boricua, ¿cómo se llama? El nieto de Fidel Castro, Sandro, Sandro Castro. que habla como puertorriqueño. Sí. También lo entrevistó a NBC. O sea, le dan lugar a esa gente. Sí, sí, no, CNN, ese fue CNN. No, NBC también Sí, sí, NBC también lo entrevistó, sí, sí. sí, lo entrevistó en La Habana a través de Zoom, yo creo. Sí, 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 Entonces, ya, tienes razón. Sí, sí. la salida es la eliminación total de ese sistema y un gobierno provisional y poner a los cubanos primero a vivir, regresarlos a la civilización, que va a costar muchísimos millones de dólares, muchos de los cuales se van a perder. Los primeros que se pongan en ese país se van a perder porque es ayuda humanitaria. Claro. Mi querido Omar, oye, no me queda sino primero agradecerte y segundo por el libro y segundo desearte mucho éxito en la presentación. Nos vemos el viernes. Y nada, espero que eso se llene. El libro de Omar Sixto, Se acabó la diversión, que él jocosamente lo tituló así, de manera para ir 180 grados contrario a lo que decía Carlos Puebla. Así que te deseo éxito. Viernes, 2 de la tarde, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Va a ser un honor, estamos ahí todos hablando de todo lo que nos gusta, te repito, hablando de Cuba. Eso es. Omar Sixto, señores, historiador, autor y empresario exitoso. Te agradezco mucho, Omar. Buenas tardes. Un abrazo. Abrazo. Siempre. Y a ustedes también, señores. Nos vemos mañana aquí, donde en La Resistencia a las 3 de la tarde. Saludos.